Muy buenas aventureros, bueno pues hoy es Navidad y quería agradeceros de verdad, o sea de corazón, el gran apoyo que le estoy dando a este canal. Gracias a eso pues bueno me estoy motivando para traeros más vídeos, para traeros más aventuras y nada, y un día como hoy pues quería felicitaros la Navidad, que todo lo que propongáis en el año que viene bueno pues se cumpla, como por ejemplo mi sueño fue crear este canal y gracias a vosotros pues se está haciendo realidad. O sea, gracias de corazón. Y nada, por eso os deseo una feliz fiesta, que tengáis salud, seáis felices y espero que, bueno, que pueda alegraros con mis vídeos, con mis aventuras. Y nada, y la siguiente aventura pues bueno, va a ser en Múnich, con sus calles nevadas, su mercadito de Navidad, y espero que os guste. Así que nada, bueno, feliz Navidad y nos vemos en futuras aventuras. Nos vemos. Esto está guapísimo, los trineitos estos por la calle. Nada, como veis chavales, o sea, ha caído como medio metro de nieve. O sea, los coches, mira, este porque lo han desenterrado ya, pero mirad. O sea, es increíble la de nieve que ha caído. Pero bueno, me encanta la nieve. O sea, este paisaje a mí me mola pero un montón. Bueno, y ahora estamos en el Bavaria Park y esto está pues nevadísimo, pero todo. Ahí tenéis la estatua del caracol y aquí está la entrada del parque, el Bavaria Park, que es un parquecito pequeñito aquí al lado del Theresienwiese, que es donde se celebra la Oktoberfest. Pero mirad, es guapísima esta escena. O sea, me encanta la nieve. Racks in my sack or in my bag, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag, yeah. Frozen, neck is frozen. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice, most of y'all done. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Bueno, y tenéis que tener cuidado porque mirad lo que pasa cuando hay mucha nieve en los árboles. O sea, ya he visto unos cuantos de árboles caídos, pero mirad, esta rama no ha aguantado el peso y se ha caído encima del coche. Es más, de hecho, espérate, me voy a acercar un poco. De hecho, le ha roto la luna al coche. O sea, tiene ahí un roto. Y aquí, de haber pegado ahí en el lateral, en el metal. Así que cuidado cuando hay nieve, dejad los coches debajo de los árboles. Bueno, si os entra hambre, tenéis aquí el restaurante Anzi Kitchen, que me encanta la verdad, o sea es un restaurante asiático y si os gusta la comida asiática pues la verdad que está riquísimo. Y bueno, si venís a Alemania también pues podéis comer comida alemana y podéis ir a La Agustina, por ejemplo, ahí hay comida muy buena. Pero a mí me gusta el asiático siempre y siempre que vengo al centro pues bueno, vengo a este restaurante que la verdad es que por dentro está ambientado así con cosas así de manga y eso, y está súper bonito. Y ahora pues vamos a comer. Bueno, y este es el calendario chino, los animalitos ahí del calendario chino. Y yo sería el monito. Está súper bien pintado. Me gusta este sitio, me encanta. Aquí está la comidita, pollito con salsa de curry, arrocito. Y aquí tenemos los Sai Shui Bao. Lo habré dicho para el orto, pero ahí está buenísimo, loco. A comer. Bueno, pues ahora estamos en Stachus, también llamado Karlsplatz. Y nada, os lo enseñaría mejor, pero ahora mismo, o sea, todos los inviernos, en Navidad ponen aquí una pista de patinaje sobre hielo.
Entonces bueno, está un poco tapada, pero ahora la enseñaré bien. Y quería deciros también que aquí atrás, este es el Palacio de la Justicia, o sea que está aquí, es un edificio enorme. Y nada, es el Palacio de la Justicia, súper bonito. Y ahora os enseñaré ahí la pista de hielo. Bueno, como veis la pista, cada 3 horas pues pasan la máquina y la pulen la pista para que se quede nueva. Y bueno, desde ahí atrás, desde Stahus, pasáis por el arco este y venís a la calle esta de las tiendas, que es la Neuhauserstraße. Entonces bueno, esta comunica con Marienplatz, que es donde vamos a ir ahora, que ahora en Navidad, pues bueno, hay un mercadito de Navidad súper bonito y ahí está el ayuntamiento. Entonces bueno, cogéis esta calle recta y llegáis al ayuntamiento. Bueno, si veis estas piedritas en el suelo, o sea, eso lo he dicho al ayuntamiento porque en invierno, o sea, el suelo se congela, entonces para evitar resbalones, pues echan estas piedritas, que es como para tener adherencia en el zapato, y después echan también granitos de sal, y ese granito de sal lo que hace es que el hielo no se congele, para que no te peguen esos resbalones. Entonces bueno, si lo veis por toda la ciudad, es por eso. Y también hay que decir que la zona céntrica, o sea, la zona donde la gente transita más, ¿no?, las calles, pues, o sea, el suelo está calefactado. O sea, si os fijáis en algunos sitios hay unos huecos en el suelo y por ahí entonces sale el vapor y se derrite el hielo y la nieve. Entonces bueno, no sé, eso cuando llegué aquí no lo sabía y bueno, me enteré y me quedé loco porque, a ver, yo vengo de Extremadura, de España, que ahí hace calor casi que todo el año. Entonces bueno, la verdad es que está súper bien. Y ahora pues vamos a Marienplatz. Bueno, como veis ahora estamos en la Frauenkirche, entonces quería contarnos una anécdota, que es que cuando entráis dentro, o sea, vais a ver una huella, y esa es la huella del diablo. Entonces la historia cuenta que el constructor hizo un pacto con el diablo, dijo que si en el tiempo que le pidieron podía construir la catedral sin obstáculos, entonces haría la catedral sin ventanas. Entonces bueno, pasó ese tiempo, terminó sin problemas la catedral, entonces claro, el diablo se acercó a ver qué había hecho. A primera impresión entró, no había ninguna ventana, pero claro, cuando dio un par de pasos, vio un ventanal grande. Entonces claro, le dio el rayo de luz y quedó la huella marcada. Entonces bueno, esa es la historia que cuenta la catedral. Y también quería deciros que una de las torres, porque tiene 2 torres iguales, una de las torres en la Segunda Guerra Mundial sufrió unos daños enormes y el techo también, o sea, el techo también. Entonces bueno, estuvieron unos 10 años de reforma más o menos y hasta el día de hoy. Ahora iremos dentro, veremos la huellita y veremos qué tal es la catedral por dentro. Entonces bueno, como veis, esta de aquí es la huella del diablo. Entonces claro, él entró y como las columnas, el arquitecto la hizo específicamente porque no se viesen las ventanas, pues entonces no las vio hasta que no entró. Entonces bueno, le dio el rayo de luz que procedía del ventanal grande y quedó la huella. Pero como veis, o sea, hay ventanas en todas las paredes. Y bueno, la entrada es gratis, lo único que si queréis subir a la torre podéis subir, pero son unos 7,5 €, o sea, no es muy caro y las vistas son muy buenas desde ahí arriba. Así que bueno, si queréis subir, ya sabéis. Bueno, ya llegamos a Marienplatz, que es donde está el ayuntamiento, y hay dos ayuntamientos. Este que sería el ayuntamiento nuevo, que en verdad, como es estéticamente por fuera, parece el ayuntamiento viejo, pero no, este es el nuevo, y el ayuntamiento viejo lo tenemos aquí, que no parece un ayuntamiento como tal, pero este es el ayuntamiento. Y aquí, en Navidades, como veis, o sea, tenéis el mercadito de Navidad, Weihnachtsmarkt, que se diría en alemán, y bueno, podéis comprar figuritas, podéis comprar cosas hechas artesanalmente aquí en Alemania, tenéis para beber Glühwein, tenéis también para tomar cafelitos y eso. Así que nada, el mercado la verdad que es súper bonito, está todos los inviernos lo ponen
Y nada, esta noche iremos al Torbu, o sea, esta noche vendremos primero aquí para enseñaros lo que es el mercado de noche con las lucecitas, que está súper bonito, y después iremos al Torbu, que es donde se celebra el Oktoberfest. Ahí también hacen como un mercadito de Navidad. Entonces bueno, os lo quería enseñar también, pero el ayuntamiento, increíble. Bueno, y también está el árbol de Navidad, que todos los años, el 27 de noviembre, hacen como el alumbrado del árbol. Entonces, bueno, este año no he podido venir, lamentablemente, pero todos los años he venido a verlo, y la verdad que es bonito, porque, pues, claro, está todo de noche, está todo apagado, y enciende el árbol entonces está precioso. Bueno, y como aquí veis, tenemos a nuestra amiga Julieta, que fue un regalo de la ciudad de Verona hacia Múnich. Entonces, bueno, la historia cuenta que si las mujeres traen rosas, flores, como veis ahí, tendrán buena suerte en el amor, y los hombres, en cambio, tienen que tocarle la teta. Entonces, si los hombres le tocan la teta, tienen buena suerte, que como veis, los hombres se lo toman muy a pecho porque la teta de Julieta está un poco repasada, pero bueno, por si acaso, la tocaremos también, a ver si somos afortunados en el amor. Y el ayuntamiento antiguo, que es el que está aquí al lado de Julieta, ahora es un Spielzeugmuseum, que es como un museo de juguetes. Entonces, bueno, nunca he entrado, la verdad, hoy lamentablemente está cerrado, entonces no podemos entrar, pero que sepáis que es eso, que es un Spielzeugmuseum, que es un museo de juguetes. Y nada, algún día entraremos, pero hoy lamentablemente está cerrado. Bueno, y aquí al lado de la plaza del ayuntamiento está el Virtualenmarkt, que es un mercado así como de comida, pero tiene comida como de diferentes países, y este está todo el año abierto. Y bueno, me he acercado aquí porque hoy no sé por qué se me han antojado unos alfajores de Argentina, y aquí los tienen muy buenos, tienen de dos tipos, de chocolate y de crema, de merengue, perdón. Entonces, bueno, hemos venido por los de chocolate, que son los que me gustan, y ahí os dejaré con el Virtualenmarkt. Bueno, y ahora estaría en el Hofbrauhaus, que es un restaurante típico alemán, y bueno, y esta la historia que tiene es que en este restaurante es enorme por dentro, o sea, es súper grande, tiene las paredes pintadas, súper bonitas, pero aquí el Tito del Bigote, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya sabéis a quién me refiero, o sea, daba los discursos con sus generales. Entonces, claro, venía aquí y daba aquí los discursos. Entonces, bueno, tiene como esa fama, o sea, la comida está muy buena, comida típica alemán, es muy bonito por dentro, pero bueno, tiene esa fama de que aquí el señor del bigote, pues bueno, daba sus discursos. Y si no os gusta la comida alemana, justo enfrente tenéis un Hard Rock Café, que bueno, no soy muy fan de esta comida, pero he comido alguna vez que otra ahí y también es bueno. Bueno, pues ahora estaría en la Max-Joseph-Platz, que sería la plaza de Múnich, donde está, como veis aquí, este es el Museo de Múnich. Y este señor que veis aquí es el Maximiliano I, o sea, el rey de Bavaria. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia? Que él se casó en octubre, entonces cuando se casó invitó a toda la ciudad de Múnich, o sea, por aquel entonces no era mucha gente, entonces bueno, invitó a toda la ciudad. A la gente le gustó esa celebración y todos los años, por rememorar así el casamiento del rey, pues se juntaban y hacían como la misma fiesta. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que generación tras generación, o sea, a la gente le iba gustando, entonces pues hoy en día se conoce por el Oktoberfest. Entonces, claro, a él le tenéis que dar las gracias por ese momento, que hoy en día pues es eso, el Oktoberfest, y se llena Múnich de gente. La verdad es que la gente bebe muchísima cerveza en ese momento, y nada, que sepáis que es gracias a él.
Bueno, pues ahora estamos en el Englische Garten y esa sería la Eisbachwelle, que es donde los surfistas, como veis aquí, los surfistas hacen surf. O sea, yo he hecho surf aquí también, pero bueno, no lo he hecho con este tiempo, o sea, no lo he hecho en invierno, lo he hecho en primavera. Pero he de decir que, por ejemplo, la sensación térmica que hay fuera, no parece que el agua esté tan fría, porque claro, cuando tú sales del agua sí que hace frío, porque fuera hace frío, ahora mismo son menos 3 grados lo que hace, entonces esa diferencia sí que se nota, pero cuando estás en el agua, a ver, con un buen neopreno no se nota mucho, porque claro, estás ahí un poco, haces surf, te caes lo que sea, te sales por el lateral, o sea, te sales por aquí por el lateral, y bueno, y vuelves a empezar. Lo malo es que cuando hay mucha gente, se ponen aquí en fila todos los surfistas, entonces claro, ese tiempo sí que te congela, porque estás fuera, estás a la temperie, si hace aire, pues hace un montón de frío. Y yo he hecho aquí surf, de hecho, algún día os traeré algún videito haciendo surf, pero he de decir que es más difícil que si lo haces en el mar, si no estás acostumbrado. Entonces bueno, solo quería dejar ahí el videito y la verdad que, o sea, está muy guapo, la sensación es muy chula cuando tú saltas, cuando haces aquí surf, pero es un poco complicado, porque justo detrás, o sea, para que haya esa sensación para que haya esa ola artificial, detrás de la ola hay como una línea de piedra, entonces claro, rompe ahí el agua y como hace como esa ola artificial. Y yo creerme que cuando caéis al agua, si no levantáis rápido para arriba, os dais con esa piedra y es dolorosísimo. O sea, yo me di como unas 3 o 4 veces al principio, aquí lo que es en el culo, y yo creo que me moría. Pero bueno, está muy guay la sensación. Y como veis aquí, este es el Englische Garten. Ahora no hay nadie porque hace muchísimo frío y como veis, bueno, está todo nevado. Hay como 30 centímetros de nieve. Pero esto en verano, o sea, lo que es en verano se pone pero llenísimo. O sea, toda la gente viene aquí, bueno, a tomar unas cervecitas, a charlar, a jugar, se juega mucho vóley aquí. Entonces ponen unas redes y eso, y juegan al vóley y la verdad es que está genial. Ahí al lado, ahí hay un río. Entonces, bueno, la gente cuando tiene calor pues se mete ahí y justo detrás, o sea, justo aquí, hay otro río. Entonces, si te metes en ese río, la gente se tira cerca de donde está el Eisbachwelle, que es la ola esa que os he enseñado, y la gente se tira ahí y va todo el río abajo porque tiene mucha corriente, entonces va todo el río abajo, llega hasta el final del Englische Garten y ahí ya salen del agua y bueno, y vuelven de vuelta. Lo malo es que para allá vas con la corriente del agua, pero a la vuelta tienes que venir andando. Entonces, bueno, la gente se pone las botitas estas de agua, porque como hay piedritas y eso, pues yo lo he hecho alguna vez que otra, pero descalzo. Y nada, y me he puesto el gorrito porque aquí hace muchísimo frío, o sea, no es como en la ciudad no hace tanto frío, por la aglomeración de gente, por la calefacción que tiene el suelo, pero aquí en el parque este hace un frío que te muere. Así que es súper bonito y lo único es eso, que ahora pues está helado. Hay muñecos de nieve por todos lados, la gente hace muñecos de nieve, hay un iglú, o sea, he visto en internet que han hecho un iglú, pero no lo he encontrado, o sea, no sé en qué parte del Englische Garten está porque es enorme, o sea, la zona más cerca de la ciudad es donde la gente se pone, pero el parque es enorme, así que bueno, si lo encuentro, ahí os lo dejaré. Así que me iré ahora al centro a tomar un Glühwein y a comer unas currywurst, que tengo hambre ya. Bueno, pues ya estamos en el Weihnachtsmarkt de noche, el mercadito de Navidad y como veis, o sea, es súper bonito, precioso, con el ayuntamiento detrás, el arbolito de Navidad. Entonces bueno, ahora me tomaré un Glühwein y a entrar un poco en calor. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like si es así, que suscribáis y dejad en los comentarios que os ha parecido Muni con su nieve, su mercadito de Navidad y su Glühwein. Nos vemos en el siguiente vídeo, chaval. Nos vemos.